Bien, vamos chequeando, Kevin, por las dudas que no se corte la grabación, ¿no? Bueno, yo ya estoy haciendo la grabación del día de hoy. Vamos a comenzar con la segunda y última unidad, ¿eh? Si bien nos queda muchísimo tiempo por delante, como habíamos dicho al comienzo de nuestro cursado, teníamos solamente 2 unidades para trabajar y vamos hoy a comenzar con esta unidad, esta parte de unidad teórica que tiene que ver con la conceptualización de lo que son las bases de datos. Nosotros en el capítulo anterior conceptualizamos dato, información, sistemas de información, y pudimos bueno, trabajar con un ejemplo, el de UPS, no sé si lo recuerdan, en donde estuvimos viendo lo que eran los procesos, perdón, las entradas, procesamiento de las entradas de los datos y la información que se tiene o obtiene a partir de los datos ingresados. Aparte, en la segunda parte de esa unidad estuvimos conceptualizando no solamente los sistemas de información, sino lo que estuvimos haciendo también es la clasificación de los sistemas de información. Y allí pudimos ver 3 clasificaciones: los sistemas de información de acuerdo a la función que cumplen, los funcionales; los sistemas de información de acuerdo al nivel de operario o el nivel de usuario que opera ese sistema de operación; y los sistemas de información que relacionan las empresas o que relacionan la organización. Lo que vamos a empezar a ver en esta unidad y lo que vamos a desarrollar de acá a noviembre es justamente esos sistemas de información. Vamos a tratar de llevar a la práctica y poner en marcha uno de ellos, con obviamente las salvedades del caso. O sea, ustedes van a ser ingenieros industriales, no ingenieros en sistemas, pero con esto ustedes van a tener una aproximación a lo que son los sistemas de información y, dependiendo en el área donde les toque trabajar, probablemente puedan llegar a utilizarlo. En esta unidad vamos a trabajar con el diseño y la administración de lo que es la base de datos, que en definitiva, digamos, resumen a lo que nosotros vimos en la primera unidad como sistemas de información. Para eso vamos a trabajar con un utilitario que se llama Access, que viene en el paquete de Office, con lo cual yo les voy a pedir que es muy probable que la próxima clase comencemos a utilizarlo. Es probable, si no es la clase del próximo lunes, seguro, ¿sí? Ya les digo, para ver las fechas, si no es la clase del 13, la clase del 20 de abril, seguro vamos a estar usando Access. Así que digo, para que ustedes lo tengan instalado, para que vayan viendo a medida que yo vaya explicando. Un paréntesis: nosotros al día de hoy no sabemos si se retoman las actividades el próximo lunes. Si se retoman el próximo lunes, bueno, les pediría que aquellos que puedan llevar la máquina la llevan, porque, bueno, va a depender de cómo terminemos hoy, pero no sé si seguramente estaremos o no iniciando Access el próximo lunes. Ustedes ya se informarán y sabrán si el próximo lunes nos encontramos en la Facu o seguiremos todavía con esta modalidad. Eso, por el momento, nosotros no tenemos ningún tipo de información. Cuando hablamos de una base de datos, o tal vez como se lo mencionan en algunas bibliografías más viejas, ya las más nuevas no hablan más de este término de banco de datos, hace referencia a un conjunto de datos que pertenecen a una misma entidad, a un mismo contexto, que están almacenados de una manera sistematizada para que luego se haga uso de ese banco de datos o de esa base de datos. Si nosotros vemos un ejemplo muy común, que ustedes seguramente en su escuela primaria y secundaria han atravesado,
y a lo mejor parte del primer año de su universidad, una biblioteca puede ser considerada una base de datos, que está compuesta por documentos físicos, ¿sí? Como los conocemos, como lo hemos conocido habitualmente, y que justamente estos textos impresos en formato papel están, de cierta manera, organizados, indexados. La palabra organizar o indexar son como sinónimos. Están indexados para que luego se puedan hacer la consulta. Seguramente, si el año pasado han ido a la biblioteca de nuestra universidad, las bibliotecarias, ambas, tienen un índice de cómo están ordenados, ya sea bien por carrera, o por departamento, o por año, o por tema. Bueno, digamos, hay una nomenclatura a nivel internacional en la cual se hacen las clasificaciones de las bibliotecas de las entidades educativas. Pero también en la actualidad y en la mayoría de las bases de datos de hoy en día están en formato digital, en formato electrónico. Y esto ofrece una amplia variedad de soluciones lo que tiene que ver al almacenamiento fundamental de información. Lo que ustedes están viendo en pantalla ahí es una base de datos, está hecha en Access, y probablemente lo primero que vean en esta base de datos, o lo primero que uno haga en esta parte que está viendo acá, dice, bueno, pero esto es una planilla de Excel. Bueno, podríamos decir que parecería una planilla de Excel porque voy a ver que tengo columnas, obviamente, y tengo filas, las puedo ver rápidamente. Podríamos hacer una similitud entre la base de datos y la planilla electrónica, podemos decir que sí, simplemente una cuestión visual. Técnicamente son dos cosas diferentes. Existen diferentes, acá me falta una A, programas denominados gestores de bases de datos que permiten almacenar y posteriormente acceder a los datos de forma muy rápida y estructurada. Por eso dice de manera sistemática. Bueno, nosotros vamos a usar un gestor de base de datos que se llama Access, que forma parte del producto Office. Esta es la última versión, la última versión que, si compramos una máquina el año pasado o este año, la última versión que tenemos es la 2019. Lo que vamos a ver a lo largo de este cuatrimestre y el próximo cuatrimestre van a poder usar la versión 2013, 2016 o 2019. Lo que veamos está basado en 2013, no vemos ninguna funcionalidad de 2019. Bien, quiero hacer una aclaración aquí respecto de los gestores de base de datos. Seguramente, todos los años digo lo mismo. Seguramente si tienen a algún conocido, amigo, pariente, primo, lo que fuere, y hablan de este tema, vieron que a veces suelen salir los temas así, estamos viendo esto, que ven en informática, bla, 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 y seguramente ustedes van a decir, sí, estamos viendo una base de datos que es Access. Generalmente los ingenieros en sistemas, los programadores, o sea, todo el mundo que trabaja en el mundo de la informática como profesional de la materia específica, no considera Access como una base de datos. Y técnicamente es así, tal cual. Comercialmente a Access se le ha conocido como una base de datos, pero una base de datos es mucho más que una plataforma virtual en donde nosotros podemos colocar lo que llaman a ver ustedes, que se llaman tablas. Por eso van a ver que pueden tener esta discusión, ¿no? Es una porquería, Access no sirve para nada, eso no es una base de datos, te están enseñando una porquería, etcétera, etcétera. Esto es River Boca, muchachos. Esto es River Boca, esto es Adidas Nike. Acá hay una cuestión que tiene que ver con, fundamentalmente, cuál es la utilidad que tienen justamente estas herramientas informáticas. Esto que nosotros vamos a ver, como lo digo todos los años y lo aclaro, porque siempre después viene alguien que me hace un reclamo, es una herramienta que le va a permitir a vos, ingeniero, cuando trabajás en una organización y el área de sistemas no da abasto o no te da bolilla,
y te dice, mira, yo te doy un archivo en Excel, arreglate, ¿sí? Nosotros vamos a ver que vamos a poder tomar datos de Excel e importarlos a Access. No sé si recuerdan el año pasado cuando vimos tablas dinámicas, yo les dije, cuando veamos Access van a ver que yo voy a poder tomar datos de una planilla de Excel a través de una tabla dinámica, por ejemplo, o a través, o utilizar a Access accediendo a una planilla de Excel. Lo que quiero decir con esto es que Access es un paso intermedio en las organizaciones, sobre todo en aquellas grandes organizaciones en donde el área de sistemas no da abasto con el desarrollo de aplicativos específicos para cada área, y si hay un ingeniero avesado que le gusta la tecnología, que se da mañas con la tecnología y tiene un poco de conocimiento, pueda llevar adelante un sistema de información como lo que pretendemos nosotros enseñarles durante este año. ¿Cómo venimos hasta acá? Bien, profe. Bien. 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 ¿Alguna pregunta? Kevin, ¿hay alguna pregunta? Por el momento no. Perfecto. Vamos entonces a avanzar. Vamos a ver cómo es la anatomía, le decimos nosotros, cómo nosotros vamos a construir una base de datos con Access. Una base de datos de Access está formada por 4 objetos: tablas, formularios, consultas e informes. Estos 4 objetos los vamos a trabajar a lo largo de todo lo que resta este cuatrimestre y el próximo cuatrimestre. Estos 4 objetos los vamos a encontrar dentro de la herramienta que brevemente vamos a estar empezando a aprender a utilizar. La más importante de todas, el objeto más importante de estos 4 son las tablas, ¿sí? Sin tabla no tenemos base de datos. Yo puedo tener una base de datos solamente con tablas, o puedo tener tablas y formularios, o puedo tener tablas y consultas, o puedo tener tablas, formularios y consultas, o puedo tener tablas y solamente informes, o tablas, informes y consultas, o tablas, formularios, consultas e informes. Pero ninguno de estos 3 objetos es posible de construir sin las tablas. Entonces, tenemos que saber que dentro de este utilitario que vamos a comenzar a utilizar en breve, vamos a tener 4 objetos que identificar. Pero el más importante de todos son las tablas, o es la tabla. Ahora, yo pregunto, esto que están viendo ustedes acá, ¿qué es? Me voy ahora para el chat a leerlos. Archivo. Un archivo, un archivero, ¿verdad? Sí. Probablemente algunos conozcan, algunos no lo conozcan, pero son los archiveros que todavía se siguen utilizando, ¿verdad? Muy bien. Un archivero, tal vez algún abuelo o los papás de ustedes que trabajan en alguna oficina, que hace mucho tiempo que trabajan, lo llamará fichero. Bueno, en realidad vamos a suponer que este es mi fichero o mi archivo de clientes, ¿está? Y si yo pudiera extraer una de estas pestañitas, que sería una de las carpetitas que están dentro de mi archivero, vamos a suponer que es la de Juan Pérez, ¿sí? Y acá dentro de este archivero o archivo clientes, que ya le estoy dando un nombre, no, les pido un favor, no confundan la palabra archivo con lo que nosotros tenemos como concepto de archivo digital. ¿Está? Cuando hacemos un archivo en Word, ese archivo en Word tiene 40 hojas. Bueno, no confundamos esto. Este archivo del cual estoy hablando en la base de datos es este archivero, este fichero. ¿Estamos hasta aquí? Bien.
En este archivo de clientes, como ustedes pueden ver, este es el archivo de Juan Pérez, este es el archivo de datos de Ana Martínez y este es el archivo de datos de Raúl Kearns. ¿Qué diferencia puedo encontrar entre los datos de Ana Martínez y de Juan Pérez? La información. El número de Sí, teléfono. perfecto. Cada uno es propio, ¿está? De Ana Martínez, tanto donde vive, la localidad puede que sea la misma, la provincia puede que sea la misma. El teléfono no debería ser el mismo, pero puedo tener dos clientes, dependiendo de qué se trata. Vamos a suponer que yo tengo una empresa, soy una empresa de deliveries, ¿está? Y a lo mejor en la casa de ustedes son dos clientes diferentes, pero tienen el mismo domicilio, ¿está? O sea que podrían compartir el domicilio, podrían compartir la localidad, podrían compartir el teléfono, porque a lo mejor tienen un teléfono fijo, pero no van a compartir probablemente el nombre y apellido. A ver, sí, podrían compartirlo, porque antes se usaba ponerle al primer hijo varón el mismo nombre y apellido del padre o del abuelo. Bueno, esto ya prácticamente no se usa. Pero bueno, hay cierta información que puede repetirse y otra no. Pero hay una diferencia entre la planilla, entre el archivo de Ana Martínez y el archivo de Juan Pérez, más allá de los datos. Hay algo en particular en uno de ellos. El tipo de cliente. Está bien, el tipo de cliente. El email. El email. Uno cuenta con El email, email. ¿no? Ahí está la información. ¿Cuál es el inconveniente? Que en el archivo de Ana Martínez he registrado el email. En cambio, en el de Juan Pérez no he registrado el email. Entonces, nosotros vamos a ver que la sistematización de la información consiste en que nosotros tengamos que tomar la mayor cantidad de datos posibles de cada uno de mis clientes, independientemente si mi cliente cuenta o no con ese dato. Porque que Juan Pérez no tenga email no significa que nunca va a tener email. ¿Se entiende? Esto quiere decir que cuando yo voy a relevar la información, será importante, más allá de que pueda o no tener email, si yo tengo 50 clientes y solamente uno de ellos tiene email, yo voy a tener que tener en el archivo el espacio necesario para poder incluir en todos el correo electrónico. ¿Entiende? Entonces, una tabla es un conjunto de registros. Y entonces, ¿qué es un registro? Bien, un registro es una de estas fichas que nosotros vimos, una de estas fichas que nosotros vimos dentro de nuestro fichero, dentro de nuestro archivero. Y un registro es un conjunto de campos. ¿Qué es un campo? Justamente cada uno de los datos que conforman mi registro. Entonces, una base de datos está conformada por un conjunto de tablas. Yo voy a tener mis tablas de clientes, pero también tendré la tabla ventas, porque a los clientes algo le vendo. Tendré probablemente mi tabla vendedores, ¿sí? Porque es probable que si yo vendo en distintas localidades del país, tenga que necesitar personas que se trasladen a estos lugares para hacer las ventas. O proveedores, quienes me provean de los insumos o materia prima que necesite para la fabricación, el desarrollo de mi servicio.
Una tabla, entonces, es un conjunto de registros. Y un registro es un conjunto de campos. Y ese campo es la porción mínima de información que nosotros tenemos. La porción mínima de información que nosotros tenemos de una base de datos. Entonces, repasamos. Lo que yo encuentro aquí es el registro. Ese conjunto de fichas de mis clientes conforman la tabla. ¿Una base de datos puede contener una sola tabla? Sí, claro que sí. No es lo más común, pero lo puede contener. Una tabla es un conjunto de registros. Voy a tener tabla clientes, tabla empleados, tabla proveedores, tabla logística, tabla, etcétera, etcétera. Ese conjunto de registros tiene un conjunto de campos. Y ese campo, como dijimos, es la porción mínima de información que yo necesito recolectar para poder, de esta manera, obtener todos los datos necesarios para conformar mi base. Bien. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, muy bien. Perfecto. Yo ahora lo que necesito es que ustedes, yo voy a acceder a la planilla, ya veo que hay 11, 12, 13, 14, 15, 16 han ingresado. Han tocado, han hecho cagada por acá, por lo que veo, me han borrado algunas cosas. Ya voy a ver quién fue el que me hizo esa macana. Voy a ver la versión del historial. Voy a asignar nombre a la versión actual o voy a ver el historial. Entonces voy a empezar a ver. Esta es una herramienta sumamente interesante que tiene Drive de Google, porque acá veo que el que entró a las 20:30, ¿sí? Como yo los compartí y no les coloqué, yo lo compartí libremente y no está cerrado el formulario de manera tal de que ustedes tengan que ingresar, vamos de nuevo. Si yo, en vez de compartir libremente, los hubiera compartido con correo electrónico, yo aquí podría saber quién fue el que me modificó la planilla. ¿Está? Como no vi, aquí estuvimos a las 6 de la tarde, lo estuve tocando yo, este lo estuve haciendo yo, este lo estuve haciendo yo, porque acá dice Marcelo Sánchez, ¿ven? Y acá dice todos los usuarios anónimos. Entonces no puedo ver quién fue el que hizo esa modificación. ¿Para qué les muestro esto? Primero se los muestro. Ay, no sé, mira que se me fue internet. No. Vamos para atrás. Esperen que está lento. Ahí está. Bien. Ahí está. Muy bien, lo dejaron como estaba, muy bien. Bueno, decía, yo lo que hice fue crear un archivo de Drive, una planilla electrónica de Drive, y después la compartí. Apreté este botón de compartir. Yo cuando comparto, acá lo que voy a hacer es compartirla con correo. Acá le puedo poner, todo el mundo lo puede ver, está, y después copio el vínculo y se lo mando, como hice. Y si no, acá yo podría ponerle persona por persona. De esta manera ustedes pueden hacer un trabajo. De esta manera se trabaja, digamos, colaborativamente. Yo creo un documento, se lo comparto a 4 personas, con nombre y apellido, y después yo puedo ir viendo cuáles fueron las aportaciones que hicieron cada uno de ustedes. Esto ya sea en un documento de una planilla electrónica, en un documento de procesador de texto o en un documento de presentaciones de Google. Acá en archivo, ustedes pueden ver versiones de historial y pueden ver todo lo que modificó, lo que incorporó. Vamos a suponer que yo les hago hacer una monografía y quiero ver cómo intervinieron. Yo puedo ir viendo quién corrigió, quién puso un párrafo, quién puso el otro, si el documento lo armó. Sí. Para comentarle a los chicos, apretando la tecla Windows y la flecha a la izquierda, los que están en computadora,
pueden poner la videollamada Skype y apretando tecla Windows y la tecla hacia la derecha pueden poner el archivo de la planilla de cálculo que estamos trabajando. De esta manera pueden ver todo lo que el profesor está haciendo y mostrando los contenidos y al mismo tiempo ir haciendo clic ustedes también para ver dónde están cada paso que están mostrando vos. Bien, perfecto. A ver, si quieren ustedes lo que pueden hacer es no ver mi presentación a través de Skype, sino entrar a la planilla directamente, me escuchan, porque ahora vamos a hacer un trabajo entre todos. ¿Está? Yo lo que necesito es que ustedes se paren en la planilla de Excel, bueno, no es Excel, en la planilla de cálculo de Google Drive, porque vamos a trabajar con ella ahí. Este trabajo normalmente lo hacemos en clase, van pasando al pizarrón. Esta es una forma de pasar al pizarrón. ¿Cómo? Yo no veo quién es cada una de las ardillitas que me aparecen a mí, o cada uno de los animalitos que me aparecen a mí. Ustedes entrarán también y verán arriba a la derecha que aparecen diferentes. Tengo un canguro, un castor, una calabaza, un chacal. Tengo varias ratas, que ya me imagino quiénes son, una chinchilla, etcétera, etcétera. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Nosotros vamos a comenzar a confeccionar nuestra primer base de datos. Para eso, alguien va a tener que escribir aquí. Me hicieron lío con la planilla, la pucha. Yo que me dediqué tanto tiempo, la próxima lo voy a compartir con nombre y apellido, carajo. Bueno, aquí, donde yo pongo título de la empresa, necesito que alguien escriba el nombre de la empresa con la que vamos a trabajar. Nosotros vamos a hacer una base de datos. En realidad vamos a empezar a hablar también con la terminología que corresponde. Nosotros vamos a hacer un sistema de información. Ese sistema de información se realiza con una base de datos. ¿Está? Entonces, necesito que alguien escriba ahí. Veo que está el castor, el elefante y el hurón parados sobre la planilla. Uno de los tres, o el que quiera, ahí escribe el nombre de la empresa. Puede ser, obviamente, una empresa ficticia. Escriban el nombre de la empresa con la que vamos a trabajar. Uno que se pare y escriba. Goodyear. Bueno, ya nos da una idea de lo que puede ser la empresa, pero Skipper, ahora se me empiezan a borrar. A ver, ¿cuál va a ser el último que va a escribir? Hay 5 parados para escribir, che. Ni que ponerse de acuerdo, papá. Si no, uno borra, el otro pone. Yo voto por Goodyear. Goodyear, ¿vamos por ahí? Pero es una empresa de verdad, profe. Bueno, pero vamos a ver. Vamos a ponerla así. Y listo, la transformamos, la castellanizamos. Goodyear, y en la cual no decimos que es Goodyear la del neumático, ¿les parece? Pues si no, no tendrían problema, profe. Goodyear, ahí está, perfecto. Goodyear, epa. ¿A qué se dedica esta empresa? A vender flores. Pañales. ¿A qué? Repartir pañales. Bien. Venta de pañales. Pañales para niños y adultos, ¿verdad? Sí, completo. Perfecto. Venta de pañales. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces ahora lo que tenemos que pensar, ¿sí? Yo me voy a parar aquí, ahora donde voy a estar pintando de color verde. Yo no sé por qué me tocaron toda la tabla, te juro que voy a investigar a quién fue y lo voy a matar. Lo que vamos a empezar a hacer ahora es
a definir la tabla de mi empresa Goodyear que vende pañales. ¿Está? Como toda empresa va a tener datos, esta empresa, ¿con qué tabla vamos a empezar a trabajar nosotros? Alguien que se pare aquí, hurón. Lo que pasa es que yo no puedo, bueno, la próxima voy a tener que hacerlo con nombres, porque si no... La tabla clientes, muy bien. Perfecto. Muy bien. Todo me desorganizaron, todo. Los voy a matar. Perfecto. Vamos a trabajar entonces con la tabla clientes. Y yo voy a hacer lo siguiente. Lo voy a hacer yo primero y después vamos a ir haciéndolos entre todos. Lo primero que yo tengo que hacer es empezar a identificar los nombres de los campos que va a tener esta tabla. ¿Está? Vieron que cuando hablamos del ejemplo del fichero, nosotros vimos que cada ficha tenía datos. ¿Está? Entonces, el primer dato que se me ocurre a mí cargar es el nombre y el apellido. Voy a ampliar un poquito y voy a decir que el nombre y apellido, el tipo de dato es texto. Y que la longitud, o sea, la capacidad máxima de caracteres que va a tener es de 20. Y que la observación que tengo en este nombre y apellido del cliente, chicos, si me van a borrar lo que yo estoy escribiendo, no los voy a dejar participar. Van a tener que escuchar mi podrida voz durante las 2 horas que vamos a tener clase. ¿Está? Porque yo no estoy jugando, ¿eh? Y como observación decía, voy a colocar nombre y apellido del cliente. Cuando yo les comenté que nosotros debíamos hacer una sistematización de la información que va a contener la base de datos, nos estamos refiriendo a que esa sistematización hace referencia a que los datos se van a agrupar en registros y que los registros se van a agrupar en tablas. Esas tablas que contienen registros contienen campos. Y para poder identificar los nombres de los campos de las diferentes tablas, cuando nosotros le coloquemos los nombres a los campos, los vamos a identificar con las primeras 3 letras que corresponden a la tabla. Entonces, como estoy trabajando con la tabla clientes, el nombre del campo que va a tener, el primer nombre de campo que va a tener va a ser CLI, que hace referencia a las primeras 3 letras de la tabla, CLI, nombre y apellido. Yo le voy a tener que indicar, porque lo que estamos armando acá, luego nosotros lo vamos a tener que transcribir a Access. Yo en Access voy a tener que indicar que el dato, nombre y apellido, tiene un tipo de dato. Yo acá puse algunos de los tipos de datos, simplemente los más comunes, para poder... Un segundito. Decía, yo puse aquí los tipos de datos más comunes que vamos a encontrar en Access. Que cuando veamos Access vamos a ver la lista completa. Yo puse algunos acá para trabajar hoy. Y además de indicarle qué tipo de dato va a tener, le voy a tener que especificar
que longitud máxima de caracteres, y cuando digo caracteres, digo números, digo caracteres especiales. ¿Cuál es la capacidad máxima de caracteres que voy a poder colocar? Por favor, el que borró el 20. tipo de letra, que lo vuelva a colocar. El que me borró donde dice tipo de dato, que lo vuelva a poner, por favor. Sí, ¿quién hablaba? Yo, profe, dije 20, ¿puede ser? Bien, está bien. Perfecto, yo ahí puse 20. En este Bueno, caso el espacio es tomado como un carácter. todo. El espacio, el punto, el guión, todo lo que nosotros pongamos es tomado como un carácter. Es más, el espacio es un carácter. Bien, bien, bien. Así como el número, como una letra, es un carácter más. Bien, ahora le pido que el próximo, ¿qué otro dato vamos a cargar nosotros de nuestra tabla clientes? El Ahora sí, domicilio. muy bien, cárgalo. CLI domicilio, muy bien. Tipo de dato. Texto también. Muy bien, texto. Pero no es un número también o el número se considera texto. El tipo de dato, si yo voy a poner Boulevard Santa Fe, es solamente texto. Si voy a poner 25 de mayo, por más que el 25 lo coloque como número, también es considerado un texto. Profe, sería que nomás para número de teléfono, por ejemplo, tendríamos que poner Correcto. numérico. Exactamente. Vamos a suponer que tengo que cargarle la edad. Entonces ahí el tipo de dato es numérico. Si tengo que cargarle el teléfono, el tipo de dato es numérico. Muy bien. Marcial, Sí, en este caso, no sé quién habló, pero dijo domicilio. Podría haber dicho también cliente calle, cliente altura, pero al definir domicilio, el domicilio hace referencia a los dos campos. En cambio, si hubiera puesto cliente calle, haría claro, referencia a la así. calle solamente, y cliente altura haría referencia al número de la altura de esa calle donde vive, y ahí sí podría poner el campo de tipo numérico. Sería así. Calle, texto, altura, numérico. De 5 posiciones, porque no tenemos domicilios tan largos. Número de puerta sería esto. El número que tiene la puerta. ¿Se entiende? Que es lo que dijo Kevin. En vez de poner domicilio, yo puedo poner calle y altura. Cualquiera de las dos opciones es correcta. Pero vamos a dejar como dijeron. ¿Y el que vive en un departamento, por ejemplo? Muy bien. ¿Qué pasa? Acá empiezan, esto es lo... A ver, cuando nosotros nos sentamos a diseñar la estructura de nuestra tabla, por ende, la estructura de nuestra base de datos, nosotros tenemos que pensar la mayor cantidad de datos posible. Entonces, ¿quién intervino recién? Yo, Lucas Zambort. Lucas. Lucas dijo, ¿y el que vive en un departamento? Entonces acá nosotros podemos tomar la siguiente decisión. Cuando yo voy a cargar el domicilio, domicilio del cliente, departamento, piso, piso barra departamento. En la observación agrego esa información, que yo en el campo domicilio voy a cargar todo eso. Y si no, yo voy a hacer, como decía Kevin ahí, calle, CLI, número, CLI, después pongo los otros campos, CLI, piso, CLI,
Depto, el departamento que vive, A, B, C, D. El número es número, el piso lo voy a dejar como número porque hay algunos que son 1, 2, 3, 4, pero en otros son A, B, C, son los menos, pero los más viejos suelen ser así que lo dejo como texto. Y en departamento también, porque puede ser piso 1, departamento A, ¿está? Numérico de 5, el piso numérico de 2 y el departamento numérico de 2 o de 3. No creo que haya edificios que tengan más de 100 por lo menos en Rafaela. ¿Se entiende lo que estamos haciendo hasta acá? Sí, sí, se entendió. Sí, se entiende, Bien, profe. perfecto. Por ahora, nosotros no estamos manejando, está correcto, estamos en el primer ejemplo, no quiero hacerlo tan minucioso. Por el momento, que es el primero, lo vamos a dejar en domicilio. Texto, y aquí en la observación ponemos domicilio, depto, piso. De manera tal que nosotros sabemos que vamos a poder cargar todo eso en este número, me faltó, departamento, número, depto y piso. Todo lo coloco acá. ¿Hasta acá estamos? Sí, profe. Bien, perfecto. Seguimos. Otro campo. El quill. Muy bien, colócalo. Bien, vamos a hacer una cosa. Nos tomamos alguien que cargue en el 10, alguien en el 11 y alguien en el 12. A ver. Así vamos entre todos participando y van cargando. ¿Qué otros datos se le ocurren? Si quiere otro más abajo, en el 16, en el 17, en el 18, cosa de que no se interrumpan. El que va a cargar en el 14, entre y diga, yo cargo en el 14. CLI documento, CLI provi. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué iría en observaciones, profe, en el quill? Mira, ahora está bueno lo que preguntas. En realidad en la observación va a ir aquello que necesite reforzar algo de lo que dice el campo, como por ejemplo fue lo del domicilio. En el domicilio yo puedo cargar número, departamento y piso. Hay cosas que son, digamos que necesita una aclaración. ¿Se entiende? No necesitaríamos Sí. poner nada en el quill. Claro, Profe, y además no. de documento, ¿qué puede ser? ¿Cómo? En observaciones de documento, ¿qué puede ser además del documento? No, ahí vos podrías poner pasaporte también. ¿Me entendés? Porque ya tenemos mucha gente en Rafaela. Profe, O el Sí. tipo, profe. claro, el tipo de DNI que no. es LC o hay distintos, no sabían los tipos. No. Ahí estamos en otra cosa entonces. Es otro dato distinto. Vos, donde dice documento, vos ahí, permiso, ¿no? Yo me voy a meter en la línea 16. Donde dice documento, yo pongo solo número. O ahí me colocás solo el número. Si vos querés poner el tipo de documento, entonces aquí me voy en la 20, voy a completar. CLI, tipo de documento. Entonces acá yo le puedo aclarar libreta, bueno, no existe ya prácticamente, no hay más creo, libretas de enrolamiento y libreta cívica, pero sí está pasaporte, documento único, cédula de identidad, ¿está? Ahí, profe, pusieron localidad y ciudad, que sería, Perfecto. no sé si es lo mismo. A ver, el que puso en el 21 ciudad, abra su micrófono y nos cuenta, ¿es lo mismo que localidad? Porque a lo mejor pensó otra cosa, ¿eh? Para eso están las observaciones. Yo ahí en el 15 les voy a poner uno, miren, CLI, guión zona. Texto de 20. Y acá, claro, norte, sur, este, oeste.
¿Ves? Para eso me sirve a mí el campo de observaciones. A ver, el campo de observaciones cuando trabajemos con Access no va a ser una obligación. Es, sí, un dato aclaratorio del contenido que va a tener ese campo. Si yo quiero recordarle al usuario qué es lo que va a ir adentro, se lo pongo en la observación. ¿Y zona, profe, a qué te referías? Vamos a suponer que mis clientes están divididos en 4 zonas. En la zona norte, porque nosotros no definimos. Sí, profe, pero a ver, digo zona del país, zona de la localidad. Muy bien. Pero puede ser, por ejemplo, Rosario Sur, Rosario Norte. Correcto. A ver, nosotros definimos que tenemos una empresa que se llama Goodyear que vende pañales. Ahora, no vimos el contexto de esta empresa. Claro, pero ustedes van a ver que en el ejemplo que les tenemos preparado, que todavía no está publicado, pero en el ejemplo que le tenemos preparado, que están, si se van un segundito a Skype, van a ver el ejemplo que yo lo subiré cuando terminemos. Dice, vamos a trabajar con una empresa ficticia, obviamente, todos los ejemplos son ficticios. TP1, que arrancamos de nuevo con los números, con la numeración en 1, porque estamos en otra unidad. Esta empresa se llama Logistart, que es una empresa de logística y distribución. Está encargada de distribuir en 4 provincias de Argentina y traslada desde un alfiler hasta un lobo marino en caso de que fuera necesario. La empresa tiene 127 empleados, más de 200 proveedores activos todos ellos, y una cartera de más de 3.000 clientes. Actualmente tiene 57 utilitarios, de los cuales 7 son semirremolques. Volvemos de nuevo a la planilla, y lo que quiero decir con esto es que nosotros tenemos que tener un contexto y saber de nuestra empresa para poder arreglar el sistema de información. Porque aquí quería caer yo. Nosotros no podemos armar al revoleo y poner campos al revoleo. Yo tengo que saber específicamente de cuál es la actividad que realiza mi organización, mi empresa, para poder de esta manera recolectar la mayor cantidad de datos posibles para no tener que luego hacer muchas modificaciones en el sistema de información. La raíz fundamental de lo que hagamos con Access está en tomarnos el tiempo en una planilla de Excel y en una planilla de Excel, por decir, ¿no? En el papel, en la estructura de cada una de mis tablas. ¿Estamos hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces, nosotros ahora vamos a empezar a definir. Nosotros tenemos una empresa que vende pañales. Esta empresa que vende pañales trabaja en Rafaela, es de Rafaela. Es de Rafaela. Vende en Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. Solamente en estas 3 localidades venden, en estas 3 provincias. Dentro de las provincias, distintas localidades. ¿Se entiende? Entonces, a mí esto me da un parámetro para saber de que tal vez, como dijimos, en zona norte, como dijo muy bien Rosario, Rosario Norte, Gran Rosario, yo puedo dividirlo en 3 zonas o en 4 zonas. Zona 1 es directamente Córdoba. Zona 2, Entre Ríos. Y zona 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 a 3.10 es como divido yo la provincia de Santa Fe. ¿Se entiende? Esto tiene que ver con algo de lo que hablamos en las clases anteriores, con la cultura organizativa. Tiene que ver de qué manera está organizada y cuál es la forma en que se lleva adelante la organización para, en este caso, las ventas. Entonces, yo acá puse zona por poner para poder justamente traer este ejemplo a la mesa, ¿no? ¿Estamos hasta aquí? Sí, profe. Bien.
Por eso es muy importante el contexto, en el contexto, porque ese contexto con el que yo estoy hablando, voy a poder armar las diferentes tablas para poder trabajar y de esta manera que no me falte ningún dato. Obviamente que si me faltara algún dato, lo voy a poder cargar, porque de nada serviría que no se pueda modificar. Lo que digo, y van a ver que se los voy a repetir montones de veces, es que lo más importante y el tiempo que le tenemos que dedicar a esto, pensar todos los datos que voy a necesitar en función del enunciado que nosotros le vamos a dar. Cuando ustedes tengan que hacer el trabajo final y tengan que buscar una organización para poder hacer un sistema de información, se van a encontrar con un montón de información útil y un montón de información inútil. Entonces, ustedes van a tener que saber discernir qué es lo que necesitan para la base de datos, en definitiva para el sistema de información, y qué no. Y esto también va a estar en los enunciados. Ustedes van a ver que nosotros en los enunciados le vamos a poner información necesaria e información innecesaria. Nosotros, a lo largo de los desarrollos de los TP, les vamos a ir dando determinados tips para que ustedes se den cuenta qué es lo que me sirve de lo que no me sirve. ¿Estamos? Sí, profe. Sí. Perfecto. Muy bien. Tipo de cliente de acuerdo a la cantidad. Bien, ¿quién colocó el último que dice tipo de cliente? A ver Yo, si profe. me pueden. Bien, ¿yo? ¿Sos? Facundo, ¿Quién? Perdón que se cortó. Facundo, ¿me escucha bien? Dale, Facundo. Facundo, contanos qué decís ahí. O sea, Tipo de cliente de acuerdo a la cantidad de compra. lo Muy pensé, bueno. A ver. claro, lo pensé como que si sería una empresa que vende pañales, vas a tener distintos lugares donde vas a distribuir. Vas a tener mayores y menores cantidades de compra, entonces en base a eso podrías organizar tu tipo de cliente. Sería la distribuidora A vende, qué sé yo, 10.000 paquetes de pañales, B, 20.000 así, como también podría venderle a un negocio que te compra 20 paquetes de pañales. No sé si me Excelente. explico. Sí, yo te entendí, no sé tus compañeros. Sí, Sí, se profe. entendió. Clarísimo. Está muy bien. Está O muy sea, bien el vendría a ser una ejemplo. especificación entre mayorista y minorista, una cosa así. Claro, algo de Es eso. perfecto. Sí, o consumidor final. Perfecto, perfecto. Muy bien el ejemplo, sumamente pertinente. Bien. Además, esto me da pie para lo siguiente. Vamos al primer dato que yo coloqué, apellido y nombre. Sí. Vamos a suponer que el que me está comprando es Municipalidad de Entre Ríos. ¿Sí? ¿Cuántos caracteres tiene? Más de 20. Yo no pregunté si tenía más de 20. ¿Cuántos pregunté? 26 puede ser. Sí, cuéntenlo. Yo no lo conté. Creo, no sé si alguien lo contó. Sí, puede ser por ahí, 26, 27. Sí, 27. 27, bien. Por suerte no existe la Municipalidad de Entre Ríos. Está la Municipalidad de Paraná. Existe Entre Ríos como localidad. Pero sí existe la ciudad San Martín de las Escobas. Y me compra la municipalidad, la comuna de San Martín de las Escobas. Entonces, lo primero que quiero que empecemos a rever en función de... Acá está bárbaro, ya colocamos los nombres de los campos. Está excelente.
Sabemos que cada vez que coloquemos los nombres a los campos, los vamos a identificar por algo que nosotros definimos, que se llama mnemotecnia. Le vamos a dar 3 letras a los nombres de los campos, pero digo 3, podría haber dicho 8, 4, 1, 2. Lo más común es utilizar las primeras 3, ¿está? Pero podríamos usar las primeras 2, las primeras 4, o podríamos utilizar números, ¿sí? En vez de, yo le podría poner 1 clientes, y acá en vez de ponerle CLI, le pongo a todas 1, 1 guión, 1 guión, 1 guión, 1 guión, ¿está? Ya van a ver por qué yo prefiero colocarle las primeras 3 letras del nombre de la tabla. Bien, entonces sabemos que, primero, tenemos que colocarle nombre a los campos. El nombre del campo, por mnemotecnia, no porque Access me lo pida, le vamos a poner las primeras 3 letras. Tenemos que identificar el tipo de dato, si es numérico, si es de tipo texto. Van a ver que yo diferencio 2, texto y texto largo. Numérico, si es una fecha o una hora, porque para Access, si el campo es fecha u hora, él me guarda las 2 cosas. Por más que yo me guarde solamente la fecha, me guarda la hora también. Puedo guardar en un campo que sea imagen. Y puedo tener un campo que sea sí o no. Ya voy a ¿Cómo se explicar. coloca un campo con imagen? Bien, muy bien. Vamos a suponer que yo quiero, esta no es la tabla de clientes, sino que es la tabla de ustedes, la tabla de alumnos. El año pasado, o el anteaño, cuando ustedes se inscribieron, les pidieron una foto, ¿se acuerdan? Sí. Bien, entonces, yo saco una foto, la convierto digitalmente, le pongo foto, un campo de tipo foto, y el tipo de dato es imagen. Y ya les voy a enseñar cómo se carga. Yo puedo en una base de datos cargar imágenes. ¿Dónde cargo esas imágenes? En un campo. Pero ese campo tiene que estar adentro de una tabla. Entonces, una tabla está compuesta por campos. Esos campos tienen tipo de datos y un tipo de dato es imagen. Access me permite guardar a mí cualquier tipo de imagen, ya sea un JPG, un BMP, un GIF, un TIFF, un documento de Word, de Excel, cualquier tipo de archivo, incluso un video. Imagínense que ustedes tienen que hacer la tabla de productos y ustedes venden silos. Y lo que quieren guardar en el producto es cómo está hecho por dentro el silo. Y graban un video. Bueno, graban no un video, 2, 3, 4, 10. O el modelo 3D, profe. O el modelo 3D, el render, eso no me salía el video. La renderización, perfecto, gracias. Uno puede tener distintas imágenes del producto o puede tener un video del producto. Vamos a otro ejemplo. Llevémoslo a una clínica, ¿sí? En donde se hacen lamparoscopías. Yo podría guardarme en cada uno de mis pacientes, en un campo, el estudio que se hizo, que puede ser una foto, una ecografía, ¿sí? Una resonancia magnética, o puede ser una endoscopía. A mí hoy me dan los archivos en formato digital, ya sean formatos JPG o MP4 si fuera un video. Bueno, yo me lo puedo guardar en una base de datos. Ya lo vamos a hacer en un ejemplo, ¿eh? No en este primero, en el segundo ya tenemos un ejemplo con imágenes. Van a ver todo de a poquito, ¿sí? De a poquito. Vamos a ir obviamente de lo más simple. Vamos a ir de lo más simple, obviamente, a lo más complejo, como siempre. Bueno, decía entonces, nombre de campo por un lado, tipo de dato por otro lado, ya vamos a ver qué es el si no, aguárdenme un segundito, pero por otro lado, y no menos importante, es la longitud. Cuando yo tenga que colocar el nombre y el apellido, al menos voy a tener que pensar cuál podría llegar a ser el nombre más largo. Si yo no le digo nada, Access me va a poner 500 caracteres. Y eso es una guasada. ¿Está? Profe.
Sí. ¿Y la longitud por qué, para qué está dada? O sea, ¿por Bien. qué se determina una longitud siempre? La longitud se debe determinar, muy bien, porque eso hace a la performance de la base de datos. Vos imagínate esto. Yo te digo, si yo no le digo nada a Access, él me pone 500 para el nombre, 500 para el domicilio, 500 para la provincia y 500 para cada uno de los textos. Ahora yo te hago una pregunta. Santa Fe tiene 8 caracteres. ¿Para qué quiero los otros 492? Para nada, No, porque para nada. entonces, uno lo que tiene que hacer es tratar de saber cuál va a ser el valor máximo. En la provincia es muy fácil determinarlo. Tenemos 23 provincias más Capital Federal. Veo cuál es la provincia que tiene la mayor cantidad de caracteres y la defino. Profe, 24. Sí. ¿y eso que te hace la planilla más pesada? Digamos, si vos tenés la planilla 500 caracteres permitidos para integrar 500. Y ahí voy. Cada vez que le pido a la base de datos que me muestre el dato, y ahora nos vamos a Informática 1, el registro completo es llevado a la memoria RAM de la máquina. Entonces, imagínense la cantidad de caracteres de más que estoy poniendo en la memoria RAM cuando en realidad no los necesito. Y peor todavía, porque en realidad la forma de segmentar los bloques, hay una cuestión técnica muy técnica en esto, cuando yo le pido un registro en particular de la tabla de la base de datos, no solamente me trae ese registro, sino que de acuerdo a la máquina mía, bla, 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 me trae una determinada cantidad de registros antes y una determinada cantidad de registros después. Supónganse, yo voy a pedir todos los Sánchez, entonces me trae el Sánchez Marcelo, pero me trae los primeros 10 de Marcelo y los que le siguen a Marcelo, por si yo quiero ir para arriba o para abajo, para que ya los tenga en la memoria. Entonces, si yo no mido esto, si yo no cuantifico esto lo mejor que pueda, en algún momento, después de los 40, 50 mil registros, esto se va al carajo. Ahora ustedes me van a decir, ¿pero cuándo voy a tener 40, 50 mil registros yo en mi base de datos? Bueno, miren, ustedes imagínense que nosotros en la universidad, en este momento, seremos unos 800 alumnos, ¿sí? Y unos casi 150 docentes. Cada uno de los alumnos cursa N cantidad de materias. Y a su vez esas materias cursan o se le cargan las notas, ya sean las aprobadas o las no aprobadas. En un primer cuatrimestre, después tiene otro cuatrimestre. Y después ese es el primer año, y después tiene 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Cuando uno se da cuenta, el volumen de información que maneja es tremendo. Entonces, si bien es probable que ustedes no manejen, imagínense que Access les va a permitir manejar en una tabla 5 millones de registros. Entonces, si yo no la formateo lo mejor posible y la dejo a los formatos preestablecidos que me da, perdón, no eran 500, es 250 parece que es, estoy mintiendo, creo que es 250. Si los dejo en los valores predeterminados de Access, la base de datos se me va a ralentizar al momento de obtener la información. ¿Está? Por eso es importante no exagerar ni quedarme corto. Yo a propósito puse 20 porque quería explicar este concepto. Mínimamente en un nombre y apellido podemos estar entre los 35 y 45 caracteres. ¿Está? Con 45 en un máximo no estaría nada mal. En el domicilio puede ocurrir lo mismo si nosotros vamos a incluir el número de puerta más el departamento más el piso. ¿Se entiende el concepto entonces? Sí, se entendió. Sí. Bien. ¿Hay alguna pregunta, Kevin? ¿Hay alguna pregunta? ¿Estás vivo, Kevin? Houston. Sí, acá presente. Ninguna pregunta. Bien, bárbaro.
Seguimos Profe, en el entonces. caso de que una empresa esté en marcha ya y, por ejemplo, se quedó corto con los caracteres, o sea, con la longitud, ¿se puede modificar? Ningún problema, sí, claro que sí. Recuerden esto, todo se va a tener que poder modificar y adecuar porque si no la base no me sirve. Sí. Lo que hay que tener cuidado es lo siguiente. Si yo a un campo lo definí texto y ahora lo voy a convertir a número, ojo, porque puedo perder información. Por eso esta fase es importantísima. Van a ver que las próximas 3 clases les voy a romper la paciencia con esto, con que ustedes se tienen que sentar a diagramar, ¿sí? Y a perder tiempo, ya sea en Excel o en un lápiz, con lápiz y papel, pero no directamente en Access. Porque primero vamos a tener que conocer Access. Entonces, hasta que uno se adecúa a la herramienta, si nunca trabajaron, pierde mucho tiempo. Es importante tener esto previamente hecho para que cuando aprendamos Access, lo único que tenemos que hacer es pasar. Lo que está hecho acá hay que pasarlo a Access. No se importa, hay que tipearlo de nuevo. Pero vos ya sabés que vas a crear una tabla, que esa tabla tiene todos estos campos, ¿sí? Que tiene todos estos campos y que tiene estas características. Por eso van a ver que yo les voy a joder en que presenten primero la estructura de la base de datos, ya sea hecha en una planilla como está acá, o la hacen en un papel, le sacan la foto y me la mandan, etc. Ya vamos a poner nosotros en las consignas del TP. ¿Estamos entonces? Bueno, entonces tenemos el nombre del campo, el tipo de dato, la longitud. Yo he revisado los datos, está todo perfecto. Hay una sola cosa que yo voy a tener que hacer sí o sí. Cada vez que nosotros creemos una tabla, vamos a tener que identificar a un campo de estos, uno solo, como el campo clave. El campo clave es el campo que va a contener un dato que va a ser irrepetible en otro registro. Yo tengo que garantizar que en la tabla clientes no se me repitan los clientes. Entonces, para que no se me repitan los clientes, que yo no lo cargue 2 veces, tiene que haber un único campo que identifique a ese cliente de una única manera. De todos estos campos que ustedes colocaron, yo hice el primero nomás, ¿cuál sería el campo que no se debería repetir? El documento. El nombre. No, el documento. El nombre se puede repetir porque puede haber 2 personas que se llamen igual, por lo tanto no me sirve. El documento. El email. Bien. La foto. La foto. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Sí, espera, podría ser la foto, pero no tengo. Cuando vos buscas a un cliente, vamos a suponer que después tenés que buscar a un cliente y me tenés que buscar a mí. ¿Cómo me buscas? ¿Pedís foto de Marcelo Sánchez? La foto podría ser... No, por el DNI. Ah, el DNI, está. O el quill. DNI, quill, acá tengo documento, después tengo quill. Bien, ¿saben una cosa? No debería, pero el documento se repite. El año pasado no, el anteaño, por suerte tuve un ejemplo, no sé si te acuerdas, Kevin, que había un alumno que tuvo un grave problema porque su documento estaba repetido. Esto no debería ocurrir, pero ocurre. ¿Está? Lo mismo ocurriría con el quill, no se debería repetir. Ahora yo hago una pregunta. Si ustedes tienen tanto número de documento y tienen número de quill, en la universidad, ¿por qué les da un número? Es el dato clave. Se genera el dibujo para un mayor orden de los alumnos. Alguien que contestó primero dijo... Sí, el dato clave, el campo clave. Ahí está. Dijeron, es el dato clave, es para ordenar.
imagínense Para que mayor seguridad. para asegurarme de que ese número de legajo que yo te estoy asignando es un dato único e irrepetible de los distintos alumnos que va a haber en mi universidad. Porque ¿sabés qué? Podría haber 2 Marcelo Sánchez. No debería repetirse el número de documento. Pero también tiene que ver con la organización. Es muy probable que muchos de los números de legajos, las personas que trabajan en en el alumnado se los acuerda de memoria. Lo que es muy difícil de recordar es el número de documento. Entonces, para una facilidad en la búsqueda de la información, cuando el usuario que utiliza el sistema necesita acceder a un cliente, a un alumno, a un paciente, a un proveedor, a un empleado, etcétera, 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 lo más fácil es acceder a través de la clave que le asigno yo. Entonces, nosotros deberíamos tener un campo que normalmente lo ponemos al principio. No quiere decir que tenga que ir al principio. No quiere decir que tenga que ir al principio, pero simplemente para ordenarnos, que va a ser CLI número de cliente. Y este número de cliente va a ser un tipo de dato de tipo numérico y que yo estimo que vamos a tener 5.000 clientes. Por lo tanto, ¿de qué longitud le voy a decir que tenga el campo numérico? 4. 4 caracteres, perfecto. ¿Está? Como yo es lo que estimo, ¿a qué le voy a dejar que tenga 250 caracteres? Entonces le pongo 4 caracteres. Y de esta manera me estoy ahorrando 246 caracteres que no serían utilizables y que solamente ocuparían espacio, no solamente en el disco rígido, que ustedes me van a decir, profe, pero vienen de 1 tera el disco, sí, bárbaro, pero no tiene que ver con ese espacio, solamente. Tiene que ver también con el espacio en la memoria y en el procesador, que eso sí es un poco más grave. Bien, para nosotros esta va a ser la clave, ¿sí? Van a ver, yo le voy a poner así, clave. Van a ver que... ¿No le podrías poner en las observaciones la clave? Sí, está correcto. Yo lo quería identificar de otra manera porque yo voy a tener que indicar access, ¿eh? Lo voy a dejar en rojo, voy a poner, esta es la clave. ¿Estamos hasta acá? Sí. Bien, perfecto. Vamos a hacer una cosa, yo les voy a pedir, yo voy a agregar la hoja 3. No sé si ven que la estoy agregando. Sí. Acá, está bien. Uy, Dios. Bueno, recuerdan que teníamos Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba. Yo les voy a pedir que cada uno son 25, 26, 27, 28, 29, 30 somos. O sea que tiene que estar escrito 30 veces. Quiero que escriban una provincia y una localidad. La provincia, cualquiera de estas 3, y la localidad, ¿sí?, a la que pertenezca, esa localidad tiene que pertenecer a la provincia. ¿Está? Muy bien, bárbaro. Muy bien cómo están escribiendo, bárbaro, bárbaro. Muy bien. El que escribió Buenos Aires está o tomando una cerveza o no tiene audio.
Uno creyó Misiones. No lo vi. Ah, Misiones. Ay, Dios. Ya los va a agarrar Serra y los va a poner en su lugar. Che, con mi tío no, ¿eh? ¿Ya estamos? Bueno. Idioma y nivel que cursa, nombre y apellido, más que el mes en el que aplica el pago, fecha de transferencia. ¿Qué están haciendo ahí? Bueno, ¿qué quiero mostrar con esto que acaban de hacer? Miren, cuando nosotros confeccionamos, me vuelvo a la hoja principal, ¿no? Cuando nosotros carguemos los datos de los clientes, ustedes van a tener que cargar el nombre y el número de cliente, o tal vez vamos a hacer que Access lo coloque automáticamente. Las primeras veces lo vamos a hacer nosotros y después vamos a ver cómo lo hace automáticamente. Yo lo que les pido es paciencia porque no podemos aprender todo junto. Vamos a ir viendo de a poco. Vamos a poner número de cliente, nombre y apellido, domicilio, quill, número de teléfono, y cuando llegue el momento de la provincia, miren lo que puede ocurrir. Santa Fe escrito con minúscula, las dos. Santa Fe escrito con mayúscula, y las dos primeras. Entre esta y esta no hay diferencias para Access. Santa Fe todo con mayúscula, aquí tienen todo minúscula, las dos primeras en mayúscula como corresponde, o todas en mayúscula como también. Santa Fe, Córdoba, Santa Fe, Córdoba, Córdoba sin acento, correcto. Y acá tengo el primer problema, Córdoba sin acento y Córdoba con acento para Access no es lo mismo. Y acá se me repite el problema, Río tercero y Río cuarto. Si bien son distintos, pero justo da caso de que Río tercero, Río, se escribe con acento. Acá tengo otro con Córdoba. Entonces, vamos a suponer que yo tengo que hacer un listado de todos mis clientes de Córdoba, y si yo a Córdoba lo escribo sin acento, este dato no me lo va a mostrar, este no me lo va a mostrar, este tampoco, porque el que yo escribí es Córdoba sin acento. Entonces acá se plantea un problema. Y para eso está la solución. Yo voy a crear una tabla que se va a llamar provincias. Entonces, cuando tenga que cargar la provincia, no va a ser de tipo texto, sino que va a ser de tipo numérico. Estoy trabajando con esto, lo voy a poner en celeste para que lo vean. ¿Por qué lo voy a trabajar como un numérico? Porque yo voy a hacer esto. Yo voy a hacer en Access 1, 2, 3. 1 es Santa Fe. 2 es Córdoba. Y 3 es Entre Ríos. Entonces, cuando el usuario tenga que cargar la provincia, va a elegir 1, 2 o 3. No va a tener que escribir Córdoba. No le voy a dar la posibilidad
a que el usuario cargue y cargue mal el dato, ya sea por un error, por desconocimiento o porque no sabe cómo se escribe. Entonces, el campo provincia no va a ser un campo de tipo texto, sino que va a ser un campo de tipo numérico. Y a raíz de eso, yo voy a tener que generar una nueva tabla, en donde esta tabla va a ser la tabla de provincias, y voy a colocar un ID de provincia, que va a ser de tipo numérico, ya no de 20 posiciones, sino de 2. Y voy a tener un campo, gracias Kevin, provincia, descripción, en donde aquí sí va a ser de tipo texto de 30 caracteres. Y esta llavecita que puso Kevin, creo que fuiste vos, Kevin, ¿verdad? Va a ser, gracias, la clave con la cual voy a identificar de manera única a la provincia. Entonces, este CLI provincia ID que yo cargo acá es este provincia ID. De manera tal que lo que vamos a hacer nosotros en la base es que se despliegue un cuadrito como se está desplegando este y yo elija Santa Fe, Entre Ríos o Córdoba. Y cuando haga clic en la base de datos, no se va a guardar el nombre, sino que se va a guardar el número. ¿Se entendió de qué manera se estructura? Entonces, se empiezan a estructurar las diferentes tablas de acuerdo a los datos que van a contener los registros. Sí. Perfecto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Si eso es verdad, esto que estoy diciendo es verdad, vamos a hacer esto. ¿Qué otra tabla vamos a necesitar? Que pueda ocurrir lo mismo con lo que ustedes escribieron. La localidad. Perfecto. Ahí uno hace la nacionalidad. Acá escribo otra. A ver. Muy bien. A ver, bárbaro. Vamos a ir haciéndolas. Acá va otra. El que escribió nacionalidad lo dijo. Estado civil. Muy bien. Otra. ¿El género? Género. Muy bien. Y yo voy a decir, a ver, el que dijo nacionalidad que la empieza a completar. Esta sería una nueva, vamos a poner otro color, ¿sí? Le ponemos color lila, para poder identificar cuáles son los campos que se tienen que identificar como clave, porque hay una cosa muy importante. Si yo acá le digo que el código de provincia es numérico de 2, en la tabla provincia también tiene que ser numérico de 2. Porque para Access, para que podamos nosotros hacer la relación de las tablas, ambos campos tienen que ser del mismo tipo y de la misma longitud. Yo le voy colocando colores, porque como voy en negro, o en negro que soy, es para identificarnos. O tal vez acá para poder hacerlo mejor le ponemos el mismo color de la tabla. Así, vamos a hacer así. A los que son, ¿ven? Identificamos la tabla provincia y esta es la clave con la que van a acceder. Acá tenemos nacionalidad, ¿sí? Vamos a pintar de lila. Y la clave de nacionalidad, cambiamos, el que cargó la nacionalidad, por favor, que cargue también el tipo de dato. El tipo de dato tiene que ser el mismo en ambas tablas. Si acá dice que es numérico de 2, acá en la nacionalidad tiene que ser numérico también de 2 posiciones. ¿Se entiende? A ver, ¿quién hizo género? Vamos completando.
¿Quién dijo género? ¿Quién dijo estado civil? ¿Cómo? Al de nacionalidad, ¿lo puede volver a explicar? Claro, a ver, ¿quién dijo nacionalidad? Yo. Bien, ¿por qué vos lo tratás como si fuera una tabla aparte? Porque hay varias nacionalidades y a la hora de escribir, Muy bien, algunos porque lo yo puedo escriben tener, exacto, yo puedo tener clientes de Argentina, de Paraguay, de Bolivia, de Brasil. Y para que la persona, como ese dato se va a repetir, para que no me escriban de distintas maneras, Argentina, argentino, Argentina, está, la nacionalidad es argentino, o argentino, como quieras llamar, está, pero va a ser siempre de la misma manera. Entonces, yo me voy a la hoja 4 un ratito. Así como yo puse la tabla de localidades, perdón, esta era de provincias, yo tengo también ahora la tabla de nacionalidades. Entonces tendré la nacionalidad 1 es Argentina. La nacionalidad 2, Argentina. La nacionalidad 2, Brasil. La nacionalidad 3, Paraguay. Y así. A ver. Uy, Dios mío. La nacionalidad 4, Uruguay. Les aclaro una cosa. Van a ver que cuando hagamos los trabajos con Access, a lo mejor para mí el 1 es Santa Fe, pero para otro el 1 es Córdoba y para otro el 1 es Entre Ríos, no importa. No importa. Lo importante es que cuando, fíjense una cosa, yo me vuelvo a la hoja 1. Cuando yo elijo, todos, somos 32 en la planilla. Cuando escribimos, todos escribimos de la misma manera porque hay una única posibilidad de elegir texto largo, de escribir texto largo. Si yo los dejaba a ustedes escribir, es muy probable que alguno escribiera numérico sin acento. Entonces, de esta manera, yo me aseguro que el usuario cargue siempre los datos de una única manera. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Perfecto. Sí. Profe, ¿y no podría ser de la misma manera para el usuario, digamos? ¿En qué sentido? Que tenga la posibilidad de elegirlo en vez de escribirlo para que no haya errores. Sí, es que, a ver, pará. Vos, dame un segundo. Ay, no. Bueno, sí, vos sabés que debí haberles abierto una base de datos para mostrarles. La realidad es que, bueno, en la próxima clase les muestro una base de datos para que ustedes vean cómo es esto. Pero la realidad es que vos vas a tanto poder escribir el número y te va a aparecer la provincia, como al revés. Elegir la provincia y que te aparezca el número. Nunca le vas a... Sí, una cosa es trabajar dentro o con la base de datos terminada o más o menos terminada, y otra cosa es lo que estamos haciendo nosotros, que recién es empezar a determinar cuáles van a ser los campos y cargarle el dato. Nosotros estamos arrancando en la primera parte en lo que es hacer la estructura y formar la base de datos. No todavía ya la otra parte que sería, después se puede seleccionar con el número, elegir, filtrar qué dato voy a buscar a través del número y no escribiéndolo. Correcto, gracias Kevin. Ahí, a ver, ahora acá nosotros tenemos que trabajar de lo que de lo que es la pantalla para atrás. Nosotros lo que estamos haciendo ahora, recuerden el sistema de autogestión. Ustedes en el sistema de autogestión lo que hacen es poner su número de usuario, su contraseña, ingresan y después eligen las materias en donde se pueden inscribir. Bueno, lo que nosotros estamos haciendo con esto es la parte de atrás.
Todo lo que ustedes ven que se despliega, que aparece y demás, hubo alguien que diseñó la base de datos en función de un sistema de información. Una vez que le dijeron cuáles eran los objetivos de ese sistema de información, se diseñó la base de datos con las diferentes tablas. De esta manera se va diseñando. Bueno, ¿qué datos necesito? Necesito esto, necesito lo otro. Y ahí se van desmembrando las diferentes tablas. Me está faltando que completen la de Estado Civil y la de género. Que nos está faltando. Vamos. Los dos que intervinieron, que están muy bien, la de género y de Estado Civil. ¿Se entiende entonces? Nosotros siempre vamos a trabajar del lado que el cliente, que el usuario no ve. Bien, género ID, 1, porque podemos tener Profe. masculino. Sí. O sea, entonces siempre, o sea, donde es PRO, ID, NAS, ID, ¿va a ser siempre numérico o preferentemente sí. numérico? El 99,9% de las veces numérico. Yo prefiero, a ver, ¿puede ser numérico, puede ser texto? Sí. Yo lo que les digo, para ahorrarse dolores de cabeza, que siempre sea numérico. Y lo van a entender un poco más adelante. A ver, chicos, está buenísimo. Lo bueno que nos da esta virtualidad es que pueden participar en un montón poniendo los campos, que fue bárbaro. Antes, cuando esto lo hacemos en el pizarrón, es como medio que nadie pasa, lo de siempre. La virtualidad, y al ser anónimo, les permite a ustedes trabajar con mayor libertad. Total, todos nos equivocamos. Yo me vivo equivocando. Digo, la única manera de aprender bien también es equivocándose. Lo que quiero decir es lo siguiente. Hay un montón de cosas que para poder aprender a trabajar con la base necesito todo el cuatrimestre, todo el primer cuatrimestre. Y en el segundo cuatrimestre es donde nos ponemos más finos a diseñar con toda la base de datos. Pero este primer cuatrimestre es de aprendizaje. Primero estamos viendo la sistematización, cómo sistematizamos los datos. Bueno, la sistematización de datos se hace a través de tablas, para Access estoy hablando. ¿Sí? Esas tablas tienen, ¿sí?, un componente que se llaman registros. Y esos registros tienen campos. Esos campos tienen tipos de datos. ¿Se entiende todo cómo se va desmenuzando? Bueno, todo esto lo tenemos que aprender tanto en esta clase como en la que viene. Por eso no creo que la que venga todavía trabajemos con Access. Muy bien, van poniendo los colores, ¿ven? Perfecto. En el género también deberíamos hacer eso, que nos estaría faltando. Entonces, todo es paulatino. Está bueno que pregunten. Lo único que les pido es ténganme paciencia, que hay cosas que las necesito explicar un poquito más adelante, para no embarullarlos tanto. ¿Está? Este es otro nivel. Esto no es Excel. Ya van a ver cuando empecemos a trabajar, esto no es Excel. Otra cosa que quiero decir. Podemos tener dos empresas iguales. Van a ver ustedes que va a haber ejemplos, que el próximo TP va a ser ya un ejemplo de lo que quiero decir. Cada uno va a pensar, a ver, tengo por acá, si abren el Skype, van a ver. Todos vamos a trabajar con el ejemplo de logística Start. ¿Sí? Yo doy una serie de parámetros. Ahora, cada uno de ustedes, o cada uno de los grupos, porque esto se va a seguir haciendo en grupo, cada uno de ustedes va a tener que diseñar y hacer este ejercicio que acabamos de hacer nosotros. Van a tener que identificar cada una de las tablas que van a necesitar, porque van a poder necesitar 1, 2, 3, 4, no sé, porque depende de lo que a cada uno se le ocurra en función del enunciado que nosotros le damos y de la información que ustedes quieran recolectar. ¿Quién fue el que hoy dijo del tipo de cliente? No me acuerdo el nombre que dijo hoy. Yo, profe. Lucas. Facundo. No. Facu, cierto. Facundo dijo, se le ocurrió los tipos de cliente. Miren, cuando uno trabaja... ¿Cómo?
Que ahí también se podría utilizar una tabla. Ahí está muy bien. Claro, pero ahí Ahí sería también, contra amplia la tabla. mirá, ahí está, mirá, buenísimo, buenísimo. No me importa qué amplia sea, no importa. Ustedes no se preocupen si la tabla va a tener 2 registros o va a tener 1500 registros. Cuando vos lo haces, era el ejemplo, les pido que vayan un segundito a la pantalla de Skype. Era el ejemplo que dábamos hoy con Ana Martínez y Juan Pérez. Vos ya identificaste que vas a clasificar a tus clientes. No importa cuántas clasificaciones vas a hacer, pero vos los querés clasificar. Y vas a tener el dato, que era lo que yo te dije. Che, mira, menos mal que me guardé el mail. Ahora le puedo solamente a Ana Martínez mandarle correo. Qué boludo. Mirá si hubiese, le hubiese puesto el mail a todos. No importa si es uno. Lo importante es que te diste cuenta que vos ese dato lo podés necesitar. ¿Y sabés qué? Vos podés cargar 2 tipos de clientes, 3 tipos de clientes, un tipo de cliente. A medida que va transcurriendo, esto es dinámico. Che, voy a agregar un cliente, miren lo que pasa ahora, miren lo que nos pasa ahora. Todo cambió. Mi tarjeta de crédito que vencía el 4, como yo no había cobrado, bueno, ahora postergaron por todo el tema que estamos viviendo, nos postergaron para el 13, y eso antes no estaba. El mes pasado no estaba. Pero yo pensé, pero el sistema preveía otra fecha de vencimiento. Entonces lo único que tuvieron que hacer es agregar el campo, nada más. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Vos tenés 2 tipos de clientes. Aparece uno nuevo, pum, lo cargas. Pero no vas a tener que tocar nada porque vos pensaste en poder tener un tipo de cliente. A ver, yo te puedo decir, ahora, de la tabla de clientes, te hago una pregunta. Les hago una pregunta. ¿Qué pasa cuando un cliente se muere? ¿Qué hago con los datos del cliente? Quedan. Se deberían borrar. Ajá, ¿se quedan o se borran? A ver, vamos a hacer una cosa. Pásense a la hoja 4. Escriban los que quieren que quede y escriban los que quieren borrarlas. ¿Qué es lo más efectivo? Pongan eso, así una X, un asterisco, pónganse. Eso mismo. Vayan poniendo ahí. Bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 contra 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bárbaro. Miren, por mitad. Sí. Vos como empresa, ¿cómo sabés si esa persona se murió? Si no te avisan nada, digamos. Bueno, resulta que ¿sabés qué? ¿Sabés qué? El cliente que se me murió era mi primo. Y me enteré. ¿Sabes qué? Hace 5 meses que no me cobra. Lo llamo por teléfono y no, che, mirá, se murió mi papá. Cerramos la empresa. Hay sistemas de marketing, ¿se acuerdan? Sistema funcional. O puede ser que la empresa tenga cruzada la base de datos con la empresa de ANSES y también pueda tener datos actualizados de las muertes. También. Y hoy se está haciendo, miren, hoy empezó a saber, ANSES hoy empezó a publicar quiénes sí pueden cobrar y quiénes no, porque cruzan los datos por todos lados y los datos se cruzan por todos lados. Pero lo más simple, no identifiqué la voz que me preguntó, lo más simple es que vos te podés enterar. ¿Está? Entonces, lo más importante de esto es, ¿el dato queda o el dato se borra? La mayoría está con que el dato hay que borrarlo, y yo lo que digo es que al dato hay que tenerlo. Los datos en una base de datos no se borran nunca. Para eso, yo voy a agregar un campo, si se pasan a la hoja 1, yo voy a agregar un campo abajo de todo. Profe. Sí. Una consulta. Sí. Si usted está hablando de optimizar el espacio, ¿de qué le serviría tener
un espacio o un lugar ocupado por una persona que no le va a dar ningún tipo de servicio ni bien ni nada. Correcto. ¿Sabés qué me da? Las estadísticas. Yo necesito ese dato por las estadísticas, porque yo voy a necesitar analizar. Nosotros tenemos sistemas de inteligencia de negocio. Me voy, si van al Skype, van a ver que el grupo de Galopo habló de inteligencia de negocios, ¿verdad? Sí, profe. Perfecto. Este grupo que habló de inteligencia de negocios, cuando yo hablé de los sistemas de inteligencia de negocios, dije que estos sistemas me permiten a mí prever determinados escenarios o plantear determinados escenarios, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Si a mí, yo empezó el año, ¿verdad? Tengo ventas, voy de nuevo a la planilla de cálculo. En estas estadísticas yo voy a ver las ventas del último trimestre, la venta del último semestre, la venta del último año, la venta de los últimos 2 años, las ventas de los últimos 3 años. Yo necesito tener el dato de este señor que se me murió. Porque si lo borro de mi base de datos de clientes, como esto está todo relacionado, se me va a borrar de mi tabla de ventas, se me va a borrar de mi tabla de marketing y de mi tabla y de mi tabla y de mi tabla y de mi tabla. Balance anual de ingresos. Los balances. Modifica, suponte, los promedios de compra y demás. Tal cual. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Vamos a colocar un campo, estoy en la planilla de Excel por las dudas, en donde el tipo de dato va a ser sí, no. Se llama tipo de dato lógico o campo lógico, en donde yo digo si está activo o no está activo. Entonces, lo único es un campo lógico, no tiene longitud, ¿está? Y yo puedo ponerlo acá, ¿el estado está activo? ¿Sí o no? Ojo la pregunta aquí, ¿eh? Estado inactivo, no es lo mismo. El sí, yo le digo estado inactivo y le digo que sí, es porque está inactivo. Acá se puede preguntar de distintas maneras, es como la función sí, esto quiero decir. Activo, sí va a ser un tilde. No está activo, no va a estar tildado, o al revés. Cuando veamos el ejemplo en Access se los voy a mostrar, pero lo importante aquí es que nosotros podamos identificar si mi cliente es un cliente activo o no. ¿Y se puede aclarar por qué, profe? ¿Por qué qué? Por ejemplo, está inactivo si observaciones falleció. Bueno, entonces ahí yo voy a tener que clasificarlo. Ya no me sirve el sí no. Ah, claro. En el estado voy a hacer una tabla de estados y voy a poner baja, falleció, no le quiero vender más, es un chanta, me debe la vida, lo que sea. Ahí yo lo puedo clasificar. Ahí como puso el tipo de cliente, que es una cosa, yo puedo poner estado del cliente, en donde le diga activo, de baja, no le quiero vender más, ¿está? Las clasificaciones que yo quisiera poner. Porque otra cosa, chicos, yo puedo tener un negocio, una empresa, y mañana venderla. Y yo puedo haber clasificado a mis clientes de alguna manera, pero cuando yo vendo mi cartera de clientes y vendo la cartera de clientes activos. Que yo haya decidido no venderle más a la municipalidad porque paga mal, no significa que el próximo que me va a comprar el negocio no le quiera vender. ¿Se entienden las posibilidades que puede haber? Por eso no hay que dar de baja los datos. Por eso los datos siempre tienen que estar. De última, lo inhabilito. Y mañana, cuando quiero volver a habilitarlo, lo hago nuevamente. De hecho, en la municipalidad tiene proveedores a los que no le compra, porque le debe. Entonces los inhabilita para que automáticamente no salgan las compras a esos proveedores. ¿Está? Sí. Bien. Bueno. ¿Qué vamos a hacer para...? Hasta acá llegamos hoy.
vimos entonces que las bases de datos van a estar conformadas por tablas. Fíjense que pensando en una única tabla clientes, aparecieron 4 tablas más. Profe, una pregunta. Sí. ¿Va a quedar guardada esta tabla en algún lado? ¿En el link ese que nos pasó? Esta tabla la tenés en el chat. Bien. El link lo tenés en el chat. Yo no lo voy a borrar. Mañana se los publico también. Ustedes, Bueno, si van en este momento van al Skype, les muestro. Ya tienen publicado el documento que hablamos al principio de la clase. Estoy armando el TP3. Yo quería saber hasta dónde llegamos. ¿Está? ¿Sí? Y el TP3, yo ya lo tengo listo, tengo que nomás subir las consignas, que lo voy a hacer tempranito mañana. Aguárdenme un segundito que les muestro qué hay que hacer. Profe. Sí. Una consulta. Por ejemplo, si yo quiero crear una tabla con proveedores, ¿se puede traer también, digamos, las mismas otras tablas de nacionalidad, provincia, estado civil, todo eso también? Correcto. Ya van a ver en los próximos ejemplos que vamos a hacer. Este es un ejemplo cerrado, bien cerradito. Hablamos solamente de los clientes, pero en ningún momento vendimos nada. ¿Qué nos falta acá? Los productos. Hacer una tabla de productos. Nos falta la tabla de productos. Muy bien. Es otra tabla aparte que no tiene nada que ver con clientes. ¿Está? Bien. ¿Qué más nos falta? Vendedores. ¿Qué más nos falta? Lo más importante. Ventas. Proveedores. Compras. Las ventas. ¿A quién le vamos a vender? Fíjense que nosotros partimos de una cosa muy chiquitita, que empezamos hablando de los clientes, porque siempre se empieza hablando de los clientes. ¿Está? Una vez sí salió, un año salió que lo primero que hacíamos era vender. Lo que digo es, yo puedo arrancar por los clientes, puedo arrancar por los proveedores, puedo arrancar por las ventas, pero se arranca por una tabla. Y a partir de esa tabla se va relacionando. Yo, cuando empiece a armar la tabla de ventas, acá se terminó este ejemplo, ahora vamos a un ejemplo nuevo. Pero en esta tabla, si yo ahora agrego ventas, tengo que empezar a ver qué campos necesito. ¿Y qué campos voy a necesitar para ver las ventas? A ver, 1. Unidades vendidas. Entradas. Unidades. Vendemos, estamos con la de venta, no la de compra. La de compra es otra tabla. Vamos a suponer que yo soy un distribuidor de pañales. Compro pañales a un mayorista y la vendo al minorista. ¿Se entiende? Entonces, las compras es una tabla, las ventas es otra tabla. Y tengo todo el desarrollo para la tabla. Entonces, en mi tabla de venta, ¿qué voy a tener yo? El producto que vendí, la cantidad que vendí y a quién se lo vendí. Y cuando digo a quién se lo vendí, acá tengo la tabla de clientes ya. ¿Y a cuánto no importa? ¿A cuánto qué? El precio. ¿A cuánto lo estás vendiendo vos? Bien, pero eso sería el producto. Por lo tanto, voy a necesitar la tabla de productos. Productos por acá, ventas por acá, y empezar a desarrollar todo lo que hicimos con clientes, productos, con ventas, con proveedores, con compras, y etc, y etc, y etc. ¿Está? Esto ha sido una primera introducción de cómo nosotros sistematizamos los datos. Nosotros tenemos un sistema de información. Para poder llevar adelante un sistema de información, nosotros tenemos que saber qué queremos obtener de ese sistema de información. Entonces, el ejercicio que le estamos planteando para la próxima clase es hacer una planilla como la que hicimos recién, que puede ser en Word, puede ser en Excel y después yo le voy a poner las condiciones, pero el sistema de información va a tener que ser capaz de emitir estos 3 informes. Entonces ustedes van a tener que pensar qué tablas necesitan para poder obtener estos informes.
los clientes activos ordenados por provincia, los clientes inactivos, los empleados activos ordenados por grupo sanguíneo, porque con el tema del coronavirus vamos a tener que hacer exámenes y voy a necesitar saber el grupo sanguíneo de mis empleados. Entonces, ¿qué ocurre? Un segundito. ¿Qué vamos a tener que hacer? Ustedes pueden usar una planilla como esta, pueden hacer otra distinta, pero van a tener que identificar en función de la información que le vamos a dar de nuestro sistema, van a tener que definir la estructura de cada una de las tablas que necesiten para luego poder brindar esta información. Si vamos, a la planilla electrónica, la hoja 2, si ingresan allí, ahí veo que están llegando. Bien, ahí veo que están llegando todos. Nosotros vamos a tener que diseñar cómo van a ser estos informes. Los informes van a tener el logo de la empresa, que puede estar acá, puede estar en el medio, puede estar a la izquierda, los datos de la empresa, el título que va a tener el informe que vamos a emitir y los campos que yo quiero que aparezcan en mi informe. Estos campos que yo quiero que aparezcan en mi informe van a ser 4, 2, 5, 9, de acuerdo a lo que se me pida. Nosotros vamos a tener que confeccionar 3 informes, le pedimos. No le pedimos los datos, porque en este momento no nos importa. Nosotros ahora vamos a hacer, ustedes lo que van a tener que hacer para la próxima clase es esta estructura con la o las tablas que ustedes crean conveniente, con cada uno de los campos, con el tipo de dato, la longitud, la observación de ser necesario y la relación que van a tener cada una de las tablas, con la llave que corresponde a la clave de cada uno de los campos de las tablas. Esta es la clave de cada uno de las tablas. Esto lo pueden hacer con una planilla de Excel, lo pueden hacer y lo suben, yo les voy a dejar todo escrito, o lo pueden hacer con una planilla de Drive, o lo pueden hacer en papel y le sacan una foto, lo van a trabajar en grupo como vienen trabajando hasta ahora, de no más de 3, y pensado en función de las características, el contexto en el que ese sistema de información se va a desarrollar y lo que se le pide al sistema de información que tiene que entregar. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Bien, a mí me está faltando completar las consignas que están en el documento, que me falta subirlo. Yo mañana temprano lo subo antes de las 9 de la mañana, ya va a estar listo. Voy a detener la grabación, no sé si